Nos complace sobremanera tener esta noche aquí en Jornada Extra como invitada especial y dedicarle este programa a doña María Ugarte, Premio Nacional de Literatura del 2006, galardón que acaba de recibir esta semana en un acto solemne efectuado en el Teatro Nacional. Patrimonio viviente de la República Dominicana, así la declaró el año pasado la Secretaría de Estado de Cultura. Un personaje de nuestra época, que por cierto, además hay que darle una doble bienvenida, porque ella también fue fundadora de Telentillas, de las primeras reportajistas y productoras de programas culturales y reportajes culturales aquí en los años 79, 85, en la primera fase de Telentillas. Muchísimas gracias, doña María, cuánto nos complace ese reconocimiento que usted ha recibido este año, que no es el primero, ha recibido otros reconocimientos, incluso internacionales. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, me he sentido perfectamente, muy bien, muy agradecida a todo el mundo, que realmente me ha dado una cabida en la vida de este país, ¿verdad? Que me he convertido realmente en una dominicana que quiere muchísimo al país y que está tan agradecida a todo lo que le hace este país. Todos ustedes me han dado tanto calor, tanto cariño, que estoy feliz, francamente feliz. Bueno, doña María nació en Segovia, eso es en el centro de España. Sí, la parte más castellana y para mí la ciudad más bonita de España. Sí, es una de las más bonitas, y esa zona también, porque ahí tiene cerca, bueno, ahí está, siguiendo por ahí está Ávila, sí, está Salamanca, que son ciudades bellísimas todas. Está Valladolid, y de gran también historia, Valladolid. Cerca, Medina del Campo, por ejemplo. Bueno, usted hace 92 años, justamente la noche que recibió el galardón del Premio Nacional de Literatura, a la medianoche se celebraba su 92 aniversario. Una fiesta bonita. Nunca en la vida me habían hecho una fiesta a las 12 de la noche. A las 12 exactamente. De la noche. Usted estaba parrandeando. Sí. Era un parrandeo. Bueno, pero como ustedes ven, doña María, con sus 92 años se mantiene con absoluta lucidez y además muy bien, físicamente bien. Que no me vean caminar. Bueno, usted tiene, pero camina. Sí, camina bien. Camina. Bueno, con alguna lentitud, pero se apoya, digamos, se apoya. Pero bueno, eso. No puedo pedir más. No se puede, doña María. No, Doña María, hablen un poquito de sus orígenes, porque yo he visto, cuando se habla de usted, he visto los nombres de Antonio Machado, de Ortega y Gasset, de Pío Baroja. Díganos cómo fue los orígenes suyos, antes de venir al país. Sí, yo nací en Segovia. Mi padre era entonces profesor de la Academia de Artillería porque era oficial de artillería. Entonces en Segovia está la Escuela de Artillería. Por eso vivíamos allá. A pesar de que los orígenes de mi padre eran vascos y los de mi madre gallegos. Vivía ya hasta los 11 años. En ese tiempo, cuando hacía el bachillerato, los primeros años, el profesor de preceptiva literaria y de francés, no de literatura, era Antonio Machado. Entonces yo asistía a sus clases, él me examinaba. Lo tratábamos en la forma en que un alumno de 11 años tiene que tratar a un profesor de muchísima más edad, muy serio, muy bueno. No muy buen profesor, vamos a decir, porque era demasiado bondadoso, demasiado tolerante. ¿Ah, sí? Sí. Él era un hombre muy apacible. Muy apacible, muy tranquilo, vivía una vida modesta. Como que no se daba por enterado de lo que ocurría a su alrededor. alrededor. Nos dejaba hacer toda clase de cosas, pero era muy afectuoso, un afecto natural, ¿no? Tenía muchos defectos físicos, es decir, problemas físicos, caminaba muy difícilmente. Pero él todavía no era tan viejo. No, pero entonces aparentaba mucho más. Él todavía estaba enamorado porque iba a Madrid, desde Segovia de los sábados iba a Madrid porque tenía una amante allá, la Guiomar, ¿no? Pero no era nada fácil. No era nada fácil porque su gran amor había sido en Soria. Sí. Pero ya murió, era una jovencita que murió y fue después a Segovia. En Segovia yo conozco la habitación en que él vivía, una habitación modestísima que tenía como perspectiva todos los tejados de Segovia, con unos muebles muy modestos, muy humildes. Y allí él vivía y escribía, era una pensión. Y conozco cómo era su habitación, cómo era el lugar donde iba a comer, etc. Y me acuerdo muy bien cuando él caminaba por la calle Real, que era la calle más importante, y sigue siendo lo de Segovia,
Y iba al Azoguejo, que es donde está el acueducto. Pasaba el acueducto. El famoso acueducto. Sí, tenía que pasar debajo de los arcos del acueducto romano para ir al Instituto de Segunda Enseñanza. No era universidad, era Instituto de Segunda Enseñanza, donde él muy apaciblemente daba sus clases y volvía otra vez por el mismo camino a su casa, y después se reunía mucho con grupos literarios, grupos culturales que había allá, en los cuales yo no participaba, lógicamente, claro, porque tenía 11 años. Después fuimos a Madrid porque mi padre fue destinado a Madrid. ¿Y a Ortega y Gasset lo conoció ahí? No, a Ortega y Gasset. Yo terminé el bachillerato estando en Madrid. Al terminar el bachillerato pasé a la Facultad de Filosofía y Letras, la sección de Ciencias Históricas. Es decir, Ortega y Gasset no era un profesor permanente, lo fue Zubiri, que fue alumno de Ortega y Gasset, muy conocido, sí. Javier Zubiri. Pero Ortega y Gasset, fui a algunas de las clases de él. No estaba obligada a ir, sino porque me gustaba ir. ¿Y Pío Baroja? No, ese es otro cuento, muy posterior. Muy posterior, ya lo conocí siendo una mujer hecha y derecha, pasé 3 días en su casa, ya se le cuento ahora. Entonces, yo hice mi carrera de Filosofía y Letras, sección de Ciencias Históricas, era muy estudiosa, no tan inteligente como estudiosa. Yo digo siempre que yo fui, como dicen allá, una persona que realmente se faja, ¿no? Dedicada. Dedicada. Yo no iba a un cine, bueno, cine un poquito de vez en cuando, pero yo no conozco, aquí no lo he visto nunca un sitio de baile, no, nada, yo no sé bailar. Se ha perdido una gran cosa de la vida, déjeme No, decir. porque yo me iba mucho a la Biblioteca Nacional y allá leía todo lo que yo quería. Cuando quería descansar mi mente, leía literatura, novelas, cuentos. Cuando quería estudiar, allá tenía todo lo que quería. Allá hice mi bachillerato, mi carrera de Filosofía y Letras. Allá conocí a muchas personalidades. Fueron profesores míos los mejores de aquella época y de muchas épocas. Porque el mejor paleógrafo de español... Pero usted terminó sus estudios universitarios antes de salir de España. Sí, pero usted terminó muy joven. Mire, yo terminé el bachillerato a los 15 años y la carrera a los 19. Imagínese. Entonces... Para esa época usted era una muchacha. Usted era una niña prodigio. Sí. No, una empollona, que no es lo mismo. Así le dicen. La niña prodigio se supone que sea muy inteligente. Y yo no era ningún genio. La verdad, hay que reconocerlo. Pero era lo que llaman allá empollona. Bueno, ahí estudiosa. Le sorprendió la guerra civil. No, déjeme decirle de la universidad. De la universidad. Allá tuve a Javier Zubiri, como profesor de filosofía. Ortega y Gasset era de vez en cuando, sí. ¿no? Zubiri era el gran alumno de Ortega y Gasset. Tuve como paleografía a Millares, que es el gran paleógrafo español. A Ferrandis, que es el gran numismático español. Es decir, los grandes... bueno, es que usted estaba en la Universidad de Madrid. En la Central de Madrid. Central de Madrid. Menos. Sí, claro. Después de terminar esto, fui profesor ayudante de clases prácticas. Nada de cosa importante. El profesor ayudante de clases prácticas lo nombra un señor profesor para que le ayude a corregirlos, ¿verdad? Pero sí lo tengo y tengo mis nombramientos. ¿Alguien me ha dicho que yo daba cátedra? No. Yo ayudaba en la cátedra a un profesor, a decir la verdad. Después de eso me caso. Y precisamente en el viaje de novios... O sea, que usted se casó antes de venir al país. Sí, ya usted llegó... con un ruso. Con Constantino Brusilov. Entonces, en el viaje de novios nos sorprende la guerra. Y nos quedamos fuera de nuestro ambiente, fuera de Madrid, en el norte de España. Usted estaba en el norte, de luna de miel. En luna de miel, que usted terminó siendo luna de hiel, ¿no? Sí, porque claro. La vida fue muy dura, nació mi hija entre 2 bombardeos. ¿Y usted se quedó dónde? Primeramente en Santander. En Santander. Después pasamos a Bilbao. Cuando Guernica estaba en Bilbao, y está a escasa distancia de Bilbao, todo eso se reflejó en mi vida. En el mismo Usted estaba viviendo en Bilbao cuando destruyeron a Guernica. Exactamente, y eso repercutió en Bilbao, lógicamente. Entonces, mi marido... lo buscaron como persona que conocía el ruso y el español. Y entonces trabajó allá. Y cuando la guerra iban avanzando, la gente de Franco iban avanzando, nosotros íbamos retrocediendo. Claro. De Bilbao pasamos a Santander, de Santander y después fuimos a Francia. Y ya desde Francia
es que vine aquí. Bueno, usted se fue... No desde Francia, ¿Su perdón. padre o usted también o fue con su esposo o ambos a Francia? No, no, mis padres quedaban en Madrid. Su padre quedó en Quedaban Madrid. en Madrid, estábamos totalmente aislados. Fuimos a Francia. ¿Y su padre se quedó en Madrid siempre? Mi o- padre, mi madre y todos mis hermanos se quedaron en Madrid. ¿Y ellos no tuvieron consecuencias por Bueno, mi porque- padre era militar, era Sí, muy por difícil eso. la situación. Por eso que se le- enfermó gravemente el pobre. Y por eso yo regresé a España antes de venir aquí. Bueno. Ahí le voy a contar mi amistad con Baroja. Porque Bueno, es ahí. usted se fue a España, se fue a Francia y después entonces usted se embarcó, usted vino en uno de los barcos. No, yo vine desde España. Ah, porque usted entonces volvió a España Yo momentáneamente vi a España y salió de España. momentáneamente, desde Burdeos, venían todos y yo me Sí. fui a España. Pero me fui a pasar unos días a casa de Baroja, de Ya. Pío Baroja, porque era amigo de mi esposo, eran muy amigos. Y entonces me pasé 3 o 4 días maravillosos en Pera de Vidasoa, Ya. comiendo al lado de Pío ¿Y Baroja. por qué usted vino a Santo Domingo, doña María? Bueno, mi marido se arregló allá con todas las otras personas que tenían que venir. Él tenía que venir porque Porque él había- estaba en un campo de refugiados en No, Francia. nosotros no estuvimos Nunca nunca tuvieron en campo de refugiados. porque él tenía algo de dinero en Ya. París. Y claro, con eso nos las bandeábamos Sí. para poder estar fuera de Pero los de campos todas maneras de ustedes concentración. eligieron alejarse de España en ese momento. Sí, sobre todo él, porque había trabajado durante la guerra con la embajada soviética en Bilbao. En Bilbao. Que había una embajada en Sí, la sí, parte del claro. norte de España. Y él estaba como traductor allá. Ya. Era muy peligroso. Sí, sumamente No, y peligroso. además las ideas... Bueno, pero llegan a la República Dominicana. Él llega primero y yo vengo Y usted después. después. Doña María, uno de los autores del exilio republicano dice que llegaron a haber entre 8 y 9 mil No, republicanos yo no en Santo creo, Domingo. yo no creo. A mí me parece la Que no cifra muy pasaron de alta. 4.000. Pero Yo de creo todas que maneras, sí, fuimos una cantidad enorme para Pero la muchos. escasa población que había aquí. ¿cuánto sería la población dominicana? No Bueno, creo. En Santo Domingo En Santo no llegarían. Domingo, no llegaba a los 60, 100.000. 80 mil No llegaba a los personas, en 100.000. el Yo creo 40, que eran ¿verdad? 90.000 o 80.000. Por ahí debía andar en el Nada 40. más. Fue una invasión, ¿eh? La nuestra fue realmente una Bueno, invasión. 4.000 era mucha, Sí, de todas sí, maneras sí. se sentía. Y con personas que teníamos que buscar algo que hacer ¿Y para por qué ganar. ustedes no se quedaron nunca en la capital? ¿Fueron desde el principio una colonia agrícola? Había muchas colonias Sí. que había organizado Trujillo para todos nosotros. La más cercana yo creo que era la de Medina, de San Cristóbal. ¿Dónde fueron ustedes en San Cristóbal? Que por cierto fue muy interesante que a nosotros nos acompañó el propio secretario de Agricultura, Carbucia. Ujú. Una cosa que yo me sentía, estamos muy bien, que si aquí el secretario de Agricultura nos lleva, yo creía que íbamos a algo bueno. Ya. Y la verdad que de bueno no tenía casi nada. Y ahí estuve hasta que me enfermé. Que me enfermé y ¿Y vine cuánto para tiempo? ¿Qué hace su marido y qué hizo en Medina? En Medina, bueno, lo que querían hacer todos que no sabían hacer, algo de agricultura. Algo de agricultura. Sí, pero no tenía... Él aprendió a ser No, agricultor. no, ahí. qué va, ninguno aprendió. Porque No aprendieron no nada, aprendían. ninguno. Bueno, sabían hacer, sembraban papas, enseñaron allá a sembrar papas. Pero lo que sí es cierto es que esa fue un legado, un regalo de España, lamentablemente en circunstancias muy adversas para todos los que vinieron. Pero para la República Dominicana fue Sí. un gran influjo de intelectuales, de artistas, de gente de todas las categorías. Sobre todo intelectuales intelectuales y y gente artistas. de ciertos oficios ya. Sí. Nadie era agricultor. Sí. Es decir, nos trajeron como agricultores, porque en la conferencia de Evian, que se propuso y se ofreció venir aquí, era para agricultura. Cuando llegamos nadie sabía coger un azadón, nadie sabía lo que era la tierra ni cómo se sembraba. Sí, pero sabían, mire, fundaron el teatro, la digo escuela yo. el Eso coro fue- nacional, ahí sí fue todo. la sinfónica, Sí. la escuela de arquitectura, Una la siembra escuela de cultural. pintura, la escuela de escultura, en todas ellas Todo, influyeron. todo. No, crearon. Bueno, creó 10 Influyeron en el mieses. sindicalismo también, También, influyeron ya. en ese cuantas aspecto, otras cosas, sí. en el derecho. Sí. a En la muchos parte académicos. vamos a dar lo que vale, el valor a quien realmente vale. La parte cultural, quien ayudó, quien encauzó, quien tuvo todas las ideas fue Díaz Miese, un dominicano que era una potencia, un hombre Sí. cultísimo, un hombre que venía de Francia, y todas esas ideas de crear todas esas instituciones fueron de él. Sí. Ahora, encontró la facilidad de que venía un grupo bastante grande de gente preparada, que aquí no había más que unos pocos,
Y para unos y para otros, pues maravillosa. Bueno, pero también fue una realidad que la mayoría de esos republicanos se fueron. No cabían Sí, en ese ambiente no de la era de cabían en el Trujillo. ambiente. Murieron 2 o 3. Sí, murieron algunos. Varios. Se No fueron. solo murió en Nueva York, que es el caso Bueno, más, han muerto a casi todos. más conocido. Casi todos los de mi época. No, han no muerto. digo que murieron asesinados, incluso sí, por la sí. dictadura. Galíndez. Galíndez, pero también Sí, en México. el hermano, el cuñado de Malagón Barceló también. Sí. Fue otro de los que murió. No se sabe, de ese no se ha sabido absolutamente Y en México nada. murió uno también. También. Otro. Almoina. José Almoina. Almoina, claro. los tres. Asesinado en México como asesinaron a Galíndez en Nueva York. Exactamente. Son Bueno, los tres la que- mayoría dicen que el exilio republicano en América se dividió en 2, los que se fueron a México y los que pasaron por Santo Domingo. Por Santo Domingo. Bueno, muchos de los que se fueron a México pasaron por Santo por aquí, Domingo. pero otros se fueron directos. Sí. Entonces decía, había dos grupos otros grandes. Otros pasaban por Guatemala, Sí. por Puerto Rico. ¿Y los de aquí a dónde se fueron después? ¿A México Mire, la mayoría o también a a Estados México Unidos? la mayoría, a México. Cuando nosotros nos reunimos hace unos años, el exilio de la parte Sí. del Caribe, la mayoría venía de México. ¿Cuántos quedaron aquí? No, aquí ¿Cuántas éramos muy familias se supone pocos. que Yo quedaron? no tengo ni idea, ¿No ¿sabes? llegaron a un centenar lo que quedaron? Sí, un centenar un poco sí, más, sí. un Lo que poco pasa es que conocidos, usted tiene ahora que habrá 5 o 6 familias. Sí, claro. ¿Verdad? Bueno, la mayoría de ellos ya han muerto también. Sí, le digo que yo soy una superviviente. Bueno, cuánto gusto de conversar con esta superviviente, patrimonio viviente de la República Dominicana. ¿Cómo se encontró usted con el periodismo? De la colonia Medina, usted dio un salto al periodismo. No, ¿Cómo fue la no, cosa? pasaron Así en muchas síntesis, cosas. en síntesis. Pues, de aquí, cuando yo llegué, que me enfermé, que estuve en la colonia Medina, vine aquí enferma, entonces una familia, los Piantini, me ayudaron muchísimo a ponerme en contacto con don Julio Ortega Frier. Don Julio Ortega Frier me dio un trabajo de investigación, esa era mi carrera, Sí, ese era mi claro. conocimiento. En ese trabajo de investigación encontré unos repertorios de documentos interesantísimos procedentes de Vallaguana, que entonces los di a conocer, existían naturalmente y los conocían, pero no les habían dado importancia histórica. Entonces eso me conocieron por eso, porque eso empezó a decirse en los periódicos, se llevaron al Archivo General de la Nación, que estaba en el registro de títulos del Tribunal de Tierras, y entonces empezaron a buscarme para otras cosas. Rodríguez de Morici para hacerle algunos trabajos en el archivo. Inmediatamente en el 43 empezaba a prepararse la colección del centenario. Me llamaron para ayudar a esto. Del centenario de la República. De la República. Todo el 43 trabajé con eso. Mientras tanto, yo entonces colaboraba mucho en La Nación. En el diario La página Nación 5. fue donde usted comenzó. Sí, la página 5. Bueno, había empezado ya en el boletín del Archivo General de la Nación. Pero entonces en La Nación publicaba en la página 5, que era una página literaria, al mismo tiempo que yo trabajaba en lo de la preparación de la colección. Después de eso se fue Peñavalle, que era quien dirigía la colección, a Relaciones Exteriores y me llevó. Me llevó allá, yo trabajé en los archivos, dirigiendo los archivos, organizándolos, y en las publicaciones de allá, de las Relaciones Exteriores. Tuve un pequeño problema del tipo político, me retiré, renuncié y me quedé en el aire. Entonces me encuentro con Rafael Herrera, que empezaba él con el Caribe. Era el jefe de redacción. Era jefe de del Caribe. redacción y yo lo había conocido en el archivo donde tenía un puestecito. Y me invitó a ir allá. O Yo sea, le dije que yo no era periodista, ni lo había hecho nunca, pero que empezaría. Sí, Y claro. entonces me metieron allá, me mandaban a cubrir crímenes y cosas de esas para ver si yo como mujer resistía. La sometieron a esa prueba. Me sometieron a Todavía prueba. hoy día en muchos periódicos del mundo, cuando quieren someter a prueba, lo mandan a las fuentes policiales, a los nuevos periodistas. Exacto. Usted empiezan pasó así. por eso. por Así, esa yo prueba. pasé. Lo que pasa es que como me divertía muchísimo, no me importaba, ¿sabes? Y entonces después de ahí me pasaron a la parte cultural. Ya, pero que ahí usted entró como pez en el agua. Ya. Claro, ya estaba a mi Ya. gusto. Bueno. Pero no crea que todo lo demás me gustaba. Sí, usted pasó, pero el periodo más fuerte de su ejercicio periodístico fue en el Caribe, a partir de su fundación, Sí. poco después, ¿verdad? 2 años permanecí en el Caribe, 3 años casi. Pero después me casé con un dominicano, Sí. con José Antonio Jiménez.
Y hasta que él murió yo no hice nada, ni en periodismo ni en nada. Pero tuvo 3 años primero en el Caribe, pero después Sí, regresó al Caribe. Sí, iba a eso, la ser época de la muchos años. generación del 48. Y ahí dejó usted una gran cantidad de trabajos ya literarios, de crítica. Ya, y sobre todo ese... De reportajes, críticas. Y levantar a la gente joven también ayudé mucho. Sí. Y después reportajes, naturalmente, reportajes ya de carácter cultural. Sí. Y esos después en el 66 ya ahí volví al Caribe, ya como como directora del suplemento cultural. Y naturalmente ahí tenía todo abierto para mí. Yo podía colaborar, yo podía hacer que los demás colaboraran, podía dirigir, podía llevarlo por donde quisiera. Ornes me dio carta. Y usted, pues, usted es una polifacética, porque cuando se funda Teleantillas en el 79, usted viene entonces y se convierte en productora de televisión, en reportajista de televisión. Sí, yo hacía todo aquí, casi. De todo, de así. todo. Hizo ahí, dejó en temas del presente. Del futuro y de todo. Se llamaba así, ¿verdad? El espacio... El espacio que era dentro de nuestra cultura, se llamaba Nuestra el mío. cultura era la sección suya, pero mía. dentro de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo en este momento. Bueno. Y entonces aquí hice de todo. En televisión me encantaba, sí. Pero yo me iba con los camarógrafos hasta a top. Bueno, vamos a ver uno de esos reportajes que hizo doña María Ugarte en el año 1983. Es este reportaje que usted hizo. Yo empecé en el 79, yo empecé. Pero este fue del 83, sobre el Museo del Tabaco en Santiago. Vamos a ver ese reportaje. Lo voy a ver yo también, porque no lo he visto desde entonces. La ciudad de Santiago cuenta ya con un museo del tabaco que muestra los distintos aspectos agrícolas, técnicos e históricos de una planta que tiene un papel importante por su incidencia económica y social en el desarrollo y en la vida de la región del Cibao. En un edificio de vuelta de siglo, donde en un tiempo funcionó la Sociedad Amantes de la Luz y que en época anterior sirvió de almacén, la Compañía Anónima Tabacalera ha fundado este museo especializado en un tema de gran interés para los dominicanos. La construcción se encontraba en un estado de avanzado deterioro, por lo que fue necesario proceder a una restauración integral, cambiando su techo y sus puertas, sustituyendo el viejo pañete e instalando un nuevo y adecuado sistema de iluminación. Situado entre las calles 30 de marzo, 16 de agosto y Duvergé, en el corazón mismo de la ciudad de los 30 Caballeros, junto al Parque Central y detrás de la impresionante Catedral santiaguense, el Museo del Tabaco estará abierto a todas aquellas personas que sientan la inquietud de conocer de dónde procede, cómo se cultiva y en qué forma se industrializa y se comercia esta planta que algunos historiadores aseguran que es originaria de nuestra isla y que desde hace varios siglos fue llevada a Europa, expandiéndose su uso gradualmente hasta convertirse el fumarla, mascarla o inhalarla en un hábito universal y en una fuente muy importante de trabajo y de ingresos para el país que la produce. En el edificio del Museo de Santiago, construido en ladrillo empañetado y con elevadas puertas en sus fachadas, se han montado paneles y vitrinas donde en una secuencia lógica y con una museografía dinámica, atractiva y didáctica, se muestra por medio de grabados, fotografías, dibujos, textos y objetos todo lo que sobre el tabaco puede resultar de interés. Un recorrido por la sala es una experiencia gratificadora en la que el visitante hallará una respuesta a cada pregunta que sobre el tema pueda formularse. La circulación se inicia con la descripción de la planta del tabaco. Por medio de grabados y fotografías a color, se muestra la planta cuyas anchas hojas ovaladas y hasta lanceoladas son más grandes cuanto más cerca de la base del tallo se encuentran. Seca puede tener hasta el 22% de cenizas, constituidas por sales inorgánicas. Con las sales y con alcohol típico o nicotina se combinan los compuestos orgánicos. En una foto, unas manos rudas de campesino siembran una hoja de tabaco obtenida del semillero, enterrándola con cuidado y con amor. En un mapa se señalan las zonas en donde se produce la planta en nuestro país y se afirma en una cédula explicativa que los mejores tabacos son los del Valle del Cibao. Bajo el mapa se observa una siembra a medio crecimiento con el rancho desecado al fondo. Datos escritos al pie ofrecen detalles tan interesantes como que la cosecha otoño-invierno
produce mejor tabaco que la de primavera-verano. La secuencia del cultivo de la planta del tabaco se muestra gráficamente. Se limpia el terreno, se ara, se divide en canteros, se siembra la semilla y a los 35 o 40 días de haber retoñado, se trasplanta al campo de cultivo. Viene después la fertilización y luego la recolección, acarreándose el tabaco al rancho. En una vitrina cuelgan hojas de distintos tipos de tabaco: negro, con su variedad de amarillo parado, rubio, Burley y Paracapa. El tabaco negro es el nacional. Los demás han sido importados a partir del año 1940. La preparación de las hojas secas hasta convertirlas en cigarro puede contemplarse aquí en sus distintas fases. Primero, enrollado. Luego, corte con una cuchilla especial de las partes que sobran. Después, moldeado. Y finalmente, corte de las puntas con una cortadora. En una vitrina hay una curiosa báscula en la que se pesa la proporción de nicotina de la hoja. Para la mejor comprensión del sistema de secado de la hoja del tabaco, se ha recreado en el museo un rancho destinado a este menester, y junto a él se observa una fotografía con el esqueleto de madera que sirve de estructura a la rústica edificación. Las hojas del tabaco acarreadas al rancho se amarran en sartas que cuelgan de un entarimado. Las hojas verdes se secan en un periodo de 35 a 40 días. Se evoca en un texto la figura de uno de los más distinguidos tabaqueros de la región, Chago Díaz, cuyo nombre fue dado a un tipo de tabaco obtenido por él gracias a su dedicación al cultivo de la planta. El rancho que aquí vemos está situado en la comunidad de Villa González, de donde es oriundo Chago Díaz. Esta sección del museo dedicada al cultivo tradicional de la planta concluye con la enumeración histórica de los nombres dados al tabaco, algunos tan pintorescos como hierba de la reina, hierba de la benevolencia, humo revividor y hierba del diablo. En el próximo programa de Nuestra Cultura entraremos en la génesis histórica del tabaco a partir del encuentro de las dos culturas, la indígena y la europea, encuentro que tendrá como resultado la adopción del hábito de fumar por los colonizadores y su expansión casi inmediata a los países europeos, primero como una curiosidad y más tarde como una costumbre que fue arraigándose y extendiéndose hasta cubrir el mundo. Para Revista de Noticias, María Ugarte. Bueno, doña María Ugarte, cuánto gusto que haya compartido esta noche con nosotros aquí en Jornada Extra. Para mí ha sido una maravilla estar aquí. Dígame una cosa, su labor de investigación histórica y su actualización de la zona colonial de Santo Domingo, ese es uno de sus grandes méritos literarios, los libros que ha publicado sobre eso. ¿Qué ha sido lo que más satisfacción le ha dado, doña Para María? mí realmente los trabajos sobre la restauración de los monumentos coloniales. Para mí ha sido eso, porque ha venido a coincidir dos cosas. En la parte de periodismo, que ya estaba muy entusiasmada, y la parte de mis conocimientos históricos. Yo conocía muy bien, naturalmente, la arquitectura colonial a partir de mis estudios en España. Cuando yo me encontré aquí con la posibilidad de hacer no solamente estudios sobre lo que hay, sino lo que se estaba haciendo, algo dinámico, ¿no?, que empezó a restaurarse, los hallazgos, la forma en que se restauraban, en fin, las mil cosas, las mil sorpresas que tiene la restauración, para mí fueron estupendas porque las podía reflejar en el periódico, transmitirlas a un pueblo que no sabía casi nada de eso y que se entusiasmó en aquella época con lo que tenía de cosa, de arte, de importancia, de valor que tenían los monumentos, las iglesias, las casas. Empezaron a descubrir, a través de esos reportajes míos que hacía sobre los trabajos de los arquitectos, un mundo diferente desde el punto de vista histórico. Por eso para mí yo creo que fue mi gran revelación, el poder transmitir a los demás mis conocimientos y los trabajos de los arquitectos. Por eso considero que el más completo de mis trabajos en televisión fue ese, el de la restauración. Luego, cuando terminé con todos los monumentos y con todas las casas coloniales, sí, que no dejé una sola, sí, me puse a hacer sobre exposiciones de arte. Y a eso también era interesante, pero no era tanto.
Bueno, usted tiene pendiente todavía algunas cosas, está escribiendo. ¿Y qué le queda pendiente a usted? Bueno, me queda pendiente mucho, pero yo no lo puedo hacer ya. Ya realmente mis fuerzas son limitadas, ¿no? Yo estoy haciendo ahora cosas que me surgen, que me piden, que me encargan realmente. Por ejemplo, he terminado hace poco una biografía de Nidia Serra, porque ella me la encargó, la pintora. Y usted creo que se acordará de Mario Bovea Villini, ¿verdad? Claro que sí. Pues la familia de Mario Bovea ha querido recopilar, no todo porque es imposible, es muy vasto, muy amplio. Y su hija Pero Lilian Bovea es eso, una amiga de nosotros, sí, aquí participante en este programa. no es hija Lilian, no. Ah, sobrina, Sobrina, sí, sobrina. Entonces, él hizo una labor, además de periodística, que hay que recogerla, lógicamente, una labor como horticultor y como floricultor muy importante, porque fueron de los primeros que empezaron con esto. Y me han encargado también ese trabajo y estoy en el proceso de hacerlo. Bueno, usted tiene 92, pero usted va a llegar al centenario y pasa, porque No, usted está tan bien que bueno. usted va a pasar. ¿Cómo ve usted la vida por delante, lo que queda de su vida? ¿Y cómo para usted mí- afronta el reto del término de la existencia así con esa alegría con que usted está viviendo? Yo sé que eso es el final de la vida, la he aprovechado lo más posible, he sido muy feliz, he trabajado en cosas que me gustan, he estado rodeada de cariño de todos ustedes. ¿Qué más puedo querer? Bueno, y esta semana usted recibió el premio de la Fundación Corripio y la Secretaría de Cultura, el Premio Nacional de Literatura y los discursos tanto del secretario Como el de de Janet. Cultura como el de Janet Miller, que hizo la presentación de su Una especie vida. de semblanzas. Esas semblanzas fueron Preciosos unos los dos reconocimientos trabajos. bellísimos. ¿Sí? Bellísimos. Usted se siente satisfecha. Feliz, la palabra es feliz y llena, ¿verdad? Siento que mi vida ha sido una vida muy completa, no solamente que yo he trabajado, sino que he estado rodeada de gente que me ha animado a eso, a trabajar, a dar algo de mí misma. Y por eso yo me siento muy contenta, muy feliz y con todas estas cosas, emocionada además. Bueno, pues muchísimas gracias a doña María Ugarte, Premio Nacional de Literatura 2006, Patrimonio Viviente de la República Dominicana, como lo declaró el año pasado la Secretaría de Cultura.